Está advertido, este es un video largo, pero largo del Dr. Márquez Internista hablándote de glucometrías. Así que si estás dispuesto a escucharme durante los siguientes minutos explicando cosas de la glucometría y cómo se deben tomar, pues ve tomándote un cafecito, siéntate en el mejor sillón que tengas y acomódate con tu celular para que me escuches. Este video, primero que todo, va después de muchos comentarios que he recibido de algunos de mis queridos amigos haters en un video que hice tomándome una glucometría antes de comer fruta fresca y entera y a las 2 horas. Y al final hay un bonus track a la hora, diciéndome que es que estoy haciendo trampa y me mandan a estudiar porque según ellos tengo que hacer la prueba esa a la media hora porque estoy haciendo trampa, porque es que esa hora es la hora que se sube el azúcar y yo no quiero que la gente se entere que se sube el azúcar al comer cualquier tipo de frutas o alimentos. Y aquí va un pedacito que va a ser polémico. Pues resulta que eso es normal, que se suba la glucosa después de haber ingerido alimentos, incluso proteínas. No mucho, pero se sube un poco a la media hora. Y primero vamos con algo de historia. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo atrás, en una galaxia muy lejana, las pruebas de tolerancia oral a la glucosa se hacían de la siguiente manera. En ayunas se le daba a las personas una prueba oral, una carga de glucosa que todavía se sigue utilizando de 75 gramos de glucosa. Y estamos hablando de los años 70 más o menos. Y luego se tomaban unas muestras a la media hora, a la hora y media, a las 2 horas. Y algunos médicos incluso pedían otra muestra más a las 3 horas de haberse tomado la carga de glucosa. Se medía toda la reacción del organismo y con esto nos ayudaba a evaluar cuál era la tolerancia a la glucosa que podías tener ante esa carga. Pero con el tiempo y las estadísticas y la epidemiología, nos dimos cuenta que la respuesta fisiológica del organismo es totalmente normal, que absolutamente a todo el mundo, diabéticos y no diabéticos, intolerantes o no intolerantes, insulinoresistentes o no insulinoresistentes, se les eleve el azúcar más o menos a los 30-45 minutos. Entonces, ¿por qué demonios se toma hoy solamente a las 2 horas? Porque ese es el punto de equilibrio que cualquier organismo debería llegar, incluso un diabético que esté bien controlado. Luego, si a las 2 horas alguien tiene en sus niveles de sangre la glucosa totalmente equilibrada y normal, o incluso unos valores que no superen 139, se considera una respuesta fisiológica normal. Y si el paciente está en una diabetes, se puede tener unas cifras a las 2 horas hasta en 180. Ahí te va otro dato más. Existen pruebas que se llaman pre- y postprandial, que se hacen en el laboratorio, al igual que el anterior, en sangre venosa, es donde se toman las muestras. Luego se le da a la persona, si es pre y postcarga, una carga de glucosa de 75 gramos. Y si es postprandial, se le da a comer un desayuno estándar, que se calcula con una carga similar de carbohidratos y que tenga aproximadamente la misma cantidad de glucosa. Esto últimamente no se hace mucho, porque no es una carga exactamente igual, pero se puede hacer pre y postprandial a las 2 horas. ¿Para qué nos sirven las pruebas pre y postcarga? Es la primera pregunta. Nos sirven como diagnóstico. Si usted en ayunas tiene una glicemia mayor de 126, no le van a hacer la prueba porque ya tiene un diagnóstico de diabetes. Pero si su glicemia es menor a 126 en ayunas, se le da la carga de 75 gramos y se esperan las 2 horas. Si a las 2 horas usted tiene una glucemia mayor de 200 o de 200 en adelante, usted está padeciendo diabetes. Si su glucemia a las 2 horas está en un valor entre 140 y 199, está en una prediabetes. Y si su glucemia es un valor que no supera 139 a las 2 horas, es completamente normal. Así de simple es la situación. En las glicemias pre- y postprandiales los valores no pueden ser iguales porque esas pruebas postprandiales, que es comida, no carga de glucosa, no son diagnósticas. Son pruebas simplemente para evaluar cómo se está comportando el organismo, sobre todo en una persona cuando ya se le hizo el diagnóstico de diabetes para evaluar tratamientos, por ejemplo. Y de otro lado tenemos las glucometrías.
Entonces lo que yo hice en mis videos y que lo pueden ver en el video de la Coca-Cola, del chocorramo y de las frutas y prontamente con otras sorpresitas más, ¿eso será válido? La respuesta es que sí, sí es válido, porque si una persona está con diabetes, tiene que evaluar en su casa cómo está su tratamiento y si está o no está en control. Y la manera de hacerlo es precisamente tomarse las glucometrías antes de comer cualquier cosa y a las 2 horas, que es el punto de corte en el cual su organismo debería estar en control. Si a las 2 horas está teniendo glucometrías por encima de 180, es de suponer que esta persona está en mal control. Y esos son datos muy valiosos para ti como paciente y para tu médico tratante. Pero las glucometrías en los laboratorios no son tomadas como diagnósticas, porque las glucometrías tienen siempre un margen de error, que es de aproximadamente un 10%. Y ese margen de error, en muchos de los casos, depende de la forma como se tomen las glucometrías. Así que, como se dan cuenta, mis queridos amigos haters, y tú que estás allí, que te has quedado a ver todo este video larguísimo, tomar glucometrías es muy importante, así como también saber que las pruebas se deben hacer antes de las comidas y a las 2 horas, o antes de la carga de glucosa y a las 2 horas. Luego, esto de estudiar medicina, como decía mi abuela, no es solamente soplar y hacer botellas. Antes de que me acabe mi cafecito, escena postcréditos. Las personas que no están con diabetes no tienen por qué estar haciéndose glucometrías. Eso no sirve para nada de diagnóstico, ni mucho menos de control, ni para saber qué cosas tienes que comer. Tú, doctor Márquez, internista, lo ha hecho y lo seguirá haciendo simplemente a manera de ilustración, de manera didáctica. Así que no te pongas a hacer locuras.